Ahora yo puedo utilizar también, tenemos una opción que es el skip. El skip y el limit. El limit limita y el skip es para dividir. Por ejemplo, vamos a utilizar ¿cuál? Vamos a salir de los... Esto, antes de continuar, pausa el video y realizo una prueba con esto. Con lo que es la parte del match que hicimos acá. Y luego continúa. Bien, vamos a continuar. Lo que voy a hacer aquí, que voy a realizar, voy a utilizar este, que está aquí. Voy a comentar todo esto que está acá. Para que no... Lo voy a dejar ahí, pero lo voy a comentar. Y voy a utilizar este. For each. Voy a apuntar punto string punto limit. Voy a ponerle 2. Y vamos a ejecutar y vamos a ver qué sucede. Mira cómo me devuelve 2. O sea, lo recorre todo, pero solamente me devuelve 2. Esto me sirve a mí para limitar el resultado. O sea, yo lo que hice, pero me devuelve 2. Nada más. Ahí yo estoy limitando el resultado. Si yo no tengo... Yo puse 20, pero nada más sabes que nada más tenemos 4. Me devuelve los 4, pero el límite 20. O sea, yo puede hacer lo que sea, pero va a ser 20 el límite. Entonces, para eso yo puede servir el límite. Tenemos punto skip. Lo voy a ejecutar. Mira cómo no me devuelve nada. Voy a poner 2. Mira, me devolvió 2. Pero me lo devolvió un orden, que son los dos últimos. Me tiene que devolver. Voy a poner 1. Mira cómo me devolvió 3. O sea, lo que hace es como un tipo de división interna y me devuelve una cantidad. Ahora, ¿qué sucede si yo lo que quiero? Porque si yo pongo skip y el limit junto. Vamos a poner aquí. Limit. Yo voy a poner 2. 1 y 2. Mira cómo me devuelve 2. Me devolvió a Mario, Pedro. Ah, bueno, Redo. Le tengo Redo ahí. Es Pedro. Pedro y Mario. Voy a poner aquí un 0. Juan y Pedro. Mira, no me devolvió Juan y Pedro. ¿Ves? Un tipo de paginación. 0 me devuelve a Juan y Pedro, que son los dos primeros. Si pongo 1, me va a devolver Pedro y Mario. Si pongo 2, me va a devolver, porque me está devolviendo un límite de 2, Mario y Leo. Como un tipo de paginación. O sea, que yo pudiera ir recorriendo y que el sistema me vaya devolviendo. Imagínense cómo todo el código que sería para yo hacer eso. Todo el código que yo tendría que utilizar para hacer esto. Este es un tipo de paginación que yo estoy haciendo. Y eso lo estoy haciendo así, pues yo pudiera utilizar variables. Y lo pudiera todavía hacer mucho, mucho mejor. Porque esto, para ser más exacto, aquí yo le estoy diciendo, en el límite yo le pongo la cantidad máxima que me debe de devolver. Es máximo 2. Si hay uno nada más para un límite de 1, ok, perfecto. Porque yo creo que si yo voy a poner un 3, y a ver qué nos devuelve. Voy a poner 3 acá. Mira, me devolvió Leo. ¿Tú ves? Es lo que digo, 1 máximo. Porque esa es la página 3. Si yo pongo el límite, en skip más grande, entonces me devuelve más grande. Pero eso yo pudiera, como dije, hacerlo mucho mejor. Por ejemplo, vamos a iniciar in page, punto y coma, page. Y aquí yo voy a poner page y voy a poner entonces un cálculo. Page por la cantidad que yo tengo ahí, que es 2. Como yo tengo 2 y eso puede cambiar, ¿verdad? Yo creo que me devuelva 2 por ahora. Lo voy a poner aparte. Inside
Entonces esto vamos a hacer un 2. Y aquí la página va a iniciar con 0. Y esto aquí, size, lo voy a tomar por size y aquí voy a poner size. Ahora fíjate lo que hice. Esto aquí puse size, que va a ser límite de tamaño. Y aquí esto va a ser un cálculo que me va a devolver, por ejemplo, como puedes ver, me va a devolver eso y eso me lo vamos a traer en pantalla con el for each. Entonces, pero ahí como devolvió 2, porque está en la página 0, Juan y Pedro, Juan y Pedro. Es prácticamente lo de ahorita, lo que pasa es que ahora el cálculo se hace más exacto, porque se está multiplicando lo que tenemos aquí por esto, para obtener la cantidad exacta, porque va a depender de la cantidad de elementos que tengamos. Por ejemplo, esta es la página 0, vamos a decir la página 1. Imaginemos que tenemos un programa que me va devolviendo esas informaciones. Mario y Leo, míralo ahí, Mario y Leo. O sea, ahora está mejor dividido, porque ahorita Juan y Pedro y ahora Mario y Leo. ¿Me entiendes? O sea, me va de 2 en 2. Ahora me lo está devolviendo. Si tú te fijas ahorita, lo que hacía era que me devolvía a Juan Pedro. Cuando yo le ponía otro número, el 1, me devolvía a Pedro y a Mario. O sea, no me volaba a Pedro. Ahora no. Ahora no me repite. Ahora si me devuelve a Juan, me da a Juan y Pedro. Cuando yo paso a la siguiente página, me va a devolver a Mario y a Leo. No me entra a Pedro dentro en la segunda página. Porque Pedro está en la primera, no en la segunda. Si te fijas. Voy a poner que el tamaño sea de 1 en 1. Si es de 1 en 1, voy a utilizar la página 0. Juan. Míralo ahí. Si pongo página 1, ya en vez de la página 0, Pedro. ¿Ves? Juan y después Pedro. Ahora, si yo lo que hago es que lo pongo así directamente, como ahorita lo tenía, vamos a ver qué nos muestra. En la página 1, bueno, me lo sigue mostrando de 1 en 1, ¿verdad? Pero es por el límite. Voy a ponerlo de 2 en 2 para que se vea la diferencia. Porque como es de 1 en 1, ahora sí. De 2 en 2, mira, Pedro y Mario en la página. Pero Pedro debería de pertenecer a la primera página, no a la página 0, no a la página 1. Pero me lo está mostrando Pedro, Mario. Ahora, si yo pongo 0, página, lo cambié aquí. Aquí. Debe ser aquí. Ahora sí. 0. Aquí en Skip lo cambié. Mira donde me muestra Juan Pedro. O sea, me sigue mostrando a Pedro, tanto en la página 0 como en la página 1. Página 0 me muestra a Pedro. Le doy aquí. Página 1 también me muestra a Pedro. Pero hay Pedro Mario. No. Así no puede ser. Yo quiero que solamente me muestre lo que yo no he visto. Entonces, para eso hago este cálculo. Multiplico la página que yo quiero estar por la cantidad y con un límite de 2. Entonces, cuando lo ejecuto, mira, Juan Pedro en la página 0. Ahora me voy a la página 1 y no me debe de mostrar a Pedro. Me muestra a Mario y a Leo. Míralo ahí. No sé si me di a entender, pero de igual forma, practica con esto y haz unas cuantas pruebas, como yo lo hice acá. Pausa el video y antes de continuar. Y luego continuamos con más cosas de este curso de Java avanzado.